Evangelio de hoy, viernes 10 de marzo del 2023. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 37, versículos del 3 al 4, del 12 al 13 y del 17 al 28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos, y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo a un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer, y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas, y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es nuestro hermano y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano, y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento del pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de los pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchar la parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegando el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo.
Y Jesús les dice: ¿No habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que le tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio del día de hoy vemos cómo Dios constantemente envía criados a este mundo. Ahora bien, los profetas fueron profetas porque Dios los predispuso a esta vocación, o fueron profetas porque lo lograron por propia voluntad. La respuesta yo creo que son ambas. Misterio que se palpa en la experiencia del cristiano. Ni con el simple querer se alcanza el ser profeta, ni con la simple gracia bastaría para ser profeta. Gracia y libertad, libertad y gracia es lo que se ocupa. El primer criado fiel que fue asesinado por los labradores murió libremente, y aunque esto es una parábola, Señor, ¿cuánto es en realidad también en este mundo? Que hasta podría decir que yo conozco el nombre de los criados. No existe nada más doloroso que hacer el bien en medio de injusticias, siendo justo sin triunfar en esta vida, mientras otros triunfan sin ser justos. Quizá he olvidado que el bien que yo obro no es menor aunque se encuentre en medio de males, que el mal que yo obro no es menor aunque se encuentre en medio de bienes. Lo mismo el mal entre males o el bien entre bienes. Todo sucede de la misma manera, y aunque haga el bien, constantemente va a haber un mal, y aunque haga el mal, constantemente va a haber un bien. Que mi obrar es uno y uno solo delante de Dios. Solamente nuestras obras son las que cuentan ante Dios. ¿Quién murió en una cruz sin haberla merecido? ¿Cuál era su motivación? Jesús. Y su motivación era darnos la salvación. Quizá la conciencia de lo que significa ser persona, individuo, autor de mis actos, criatura libre, responsable, ha desaparecido en mí, porque así fuesen 1000 criados justos los que hubiesen muerto a manos de los labradores, no habrían dejado de ser justos, ni las muertes suyas habrían dejado de ser una injusticia. Ni siquiera cuando el silencio de la corrupción no hablase más que de aquel delito cometido, el bien habrá permanecido bien y el mal habrá permanecido mal. Vivir de cara a ti, Señor, ese es mi deseo, no de cara a los hombres, no a mi entorno, no a la opinión pública, pues aunque es verdad que debo considerar todo esto y mucho más, no son ellos los que rigen mi actuar, no son ellos mi fuente, tampoco mi fin. Son personas como yo, que están llamadas a ir a ti. Solo existe una verdad, solo un camino para hacer el bien, y ese eres tú, Señor. Soy un criado, fui llamado, fui creado para proclamar tu nombre, pero eso no sucederá sin que yo acoja con mi libertad esta sublime vocación. ¿Seré capaz? Solo hay una respuesta: libertad y gracia. Gracia y libertad. Hay que confiar en el Señor, porque el Señor confía en nosotros. El Señor planta una viña, la rodea de una cerca, cava un lagar y edifica una torre. Esto el Señor lo ha hecho siempre con tanto amor y con tanta ternura. Él recuerda siempre a este pueblo cuando le era fiel, cuando lo seguía en el desierto, cuando buscaban su rostro. Pero después la situación se volvió al revés, y el pueblo se adueñó de este don de Dios. Nosotros, somos libres. Ese pueblo no piensa, no recuerda que fueron las manos, el corazón de Dios quien lo hizo. Y así se convierte en un pueblo sin memoria, un pueblo sin profecía, un pueblo sin esperanza. Por lo tanto, a los dirigentes de este pueblo, a quienes Jesús se dirige con esta parábola, un pueblo sin memoria, ha perdido la memoria del don, del regalo, y atribuye a sí mismo lo que es. Hay que pedirle a Dios, hay que rezarle, que nosotros podemos valorar sus dones, y no hay que olvidarnos de todo eso que ha hecho por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.